Bueno amigos, estamos una vez más con Carlitos Fernández tratando de empezar a sintetizar en imagen y en este trabajo audiovisual que no tiene ningún fin lucrativo ni que hablar y que tampoco persigue digamos, una meta de endiosar ni digamos, incrementar la importancia de la figura individual y personal de Carlos Fernández o de nadie, sino todo lo contrario. Y ante todo yo reconociendo a Carlitos como mi instructor y como instructor de muchos hermanos y como un trabajador de la luz incansable y desde hace muchos años, y reconociendo su capacidad y su experiencia y sus experiencias además, me parece que es fundamental que no nos privemos en el mundo de sus explicaciones, de sus conocimientos, que podamos compartir este momento juntos a través de estos mecanismos que tenemos como YouTube, como todo lo que se refiere a Internet, para poder preguntarle y escuchar de primera mano lo que Carlitos tiene desde hace tanto tiempo para decirnos, que nos ha venido diciendo y que a nosotros tal vez nos llevó mucho más tiempo que a él comprender, ¿no? Y todavía tal vez hasta ni hayamos comprendido completamente, porque esto es una evolución constante. Así que Carlitos, te damos la bienvenida. Este no es un trabajo periodístico, pero bueno, trataré de ser yo como hermano tuyo lo más fiel posible a tu verdad y tratar de captar lo que vos querés que surja, ¿no? Bueno, una vez más, gracias por la entrevista, y quizás lo más importante es que el hacernos conocer, hacemos conocer una propuesta que nos ha integrado, que nos ha igualado, porque aquello que no iguale a los seres humanos en sus proyecciones lo limita. Por lo tanto, coincido plenamente contigo de que no hay que endiosar a nadie. El hombre se ha olvidado de que al perder su relación con su naturaleza, perdió en los ciclos evolutivos, en el espíritu y la conciencia de que la experiencia humana, el perfeccionamiento espiritual, el ciclo definido en la relación karmática como evolución, lo debe conducir a recordar la relación con el Deva, con el custodio superior de las altas esferas. En relación con ello, muchos de los espíritus perdieron esa relación y hoy hacen un culto en la naturaleza humana al hombre, al ego, a la personalidad, persiguiendo ilusoriamente lo que ellos, la gran mayoría, cree que es un maestro, y la verdadera maestría es conducir al individuo al retorno, a la relación con sus entidades superiores, sus devas, sus custodios. Te escuchaba hablar, Carlitos, y me pregunto como primera cosa, como de base, digamos, para arrancar tus relatos, ¿no? tus enseñanzas, si el conocimiento, si, digamos, en vez de perseguir la vanidad, uno debe perseguir el conocimiento o la aspiración de determinada verdad o determinada misión. Tú hablaste de recordarla. ¿Es realmente recordarla y ya existe en nosotros? ¿O tenemos que al mismo tiempo ir co-creándola, creándola o de alguna forma, sí, creándola? Como se dice, como sabemos que una de las verdades universales es que se crea lo que se cree, tal vez nuestra propia fe, en la medida que vamos transitando el camino, va creando una nueva realidad día tras día, ¿no? Y cada oportunidad definida en ese marco como vida es restaurar un orden. Por eso yo no hablo mucho del contacto extraterrestre, Claro. porque el contacto está definido como comunicación. Si hay un contacto, tiene que tener un fin y un propósito esencial. Ese contacto propone comunicación. Si hay un contacto y propone comunicación, propone encuentro. Si ese contacto propone comunicación, encuentro, naturalmente está expresando un reencuentro que se recrean las formas. El ser humano está recordando que esa partícula que él define tan limitadamente como ser humano lo ha cohesionado en su propio sistema de educación, casi siempre manipulado, de que él es un ser integral. Por eso era lo que comentaba. Si nosotros todos no colaboramos en el marco de experiencia
a darnos cuenta que el individuo debe recordar que él es un ser integral, que él no es un ser psicológico, pero se recrea en un estado experimental psicológico. Él no es un ser emotivo, pero se recrea en un marco de agradecimiento eterno y perpetuo que él deberá hacer en la oportunidad de la vida, en un medio que es la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Los diferentes marcos que la energía sustancial, los filamentos de vida se recrean. Por lo tanto, quizás el recuerdo del ser integral le permita al individuo modelar la experiencia espiritual en un marco definido como personalidad, carácter, ego, cuerpo motivo, etérico o físico. Vamos a sintetizar. Se trata de darnos cuenta en qué marco, en qué forma, en qué estructura se recrea el espíritu para liberar y rescatar los hologramas del alma. Carlitos, aprovecho que dijiste sintetizar de nuevo. Yo no quiero interrumpirte porque si hay algo que aprendí valioso con los años es que lo más nutritivo de Carlitos es dejarlo hablar y escucharte. Pero bueno, quisiera darle un orden también a la entrevista, un poco para la gente que de repente no tiene toda la preparación, digamos, como para seguir ese hilo de explicaciones que ya contienen mucho conocimiento, lo que tú estás diciendo de forma hermética, pero contiene mucha verdad. Entonces, para ordenar, para empezar a hacerlo más esquemático, más práctico, ahí está. ¿Te parece que te haga alguna pregunta como para ir arrancando en un orden cronológico, ¿no? Esto empieza con los primeros y sencillos avistamientos de objetos voladores no identificados y que tanto tiempo han llamado tanto la atención de tanta gente. Hoy en día es muy sencillo clasificar los objetos voladores terrestres, los no terrestres, los dimensionales, es decir, hay una serie de presencias que entran dentro de la catalogación OVNI, o sea, objeto que vuela que no se puede identificar o no se podía identificar hasta ahora. De ese momento que empezó con una fenomenología a este conocimiento de hoy tiene que haber pasado, más allá de que pasaron casi 40 años, ¿verdad? Han pasado también muchísimas cosas a nivel de los humanos en cuanto a su evolución. ¿Cómo podrías tú sintetizar un poco, si imaginaras una línea de tiempo, que yo te propongo arrancar, por ejemplo, en los años 70 y pico, cuando los primeros contactos en Chilca, cuando se inició el grupo Rama, o si tú querés arrancarlo antes, porque... Billy Meyer, como Adamski, claro. Como Siracusa. Bueno, es que si vamos atrás siempre hay avistamientos. Colón en su bitácora tenía avistamientos. Claro. Los hermanos Pinzón. Los egipcios tenían avistamientos. Están registrados, los sumerios, digamos, tenían un contacto directo con las altas esferas. Claro, siempre existe un aparato volador que en la época moderna se le llama no identificado porque no lo podemos catalogar dentro de nuestros catálogos de aparatos voladores civilizados, digamos. Y en las épocas antiguas se les llamaba mágicos o divinos, o deidades. Los carros de fuego de Elías, de Ezequiel, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que en definitiva yo creo que aluden al mismo fenómeno o a la misma serie de fenómenos visibles por el ser humano. Ahora, ¿cómo saltamos de ahí a un cambio cualitativo y cuantitativo en nuestra condición, digamos, vibratoria, en nuestra condición humana, en nuestra elevación? Ese es un proceso que llevó muchos años y todavía los lleva y que tiene además aparentemente un punto de cambio marcado ya previsto para el 2012, un punto en donde van a haber cambios y esos cambios van a estar estrechamente ligados, íntimamente ligados con este trabajo que se supone o se pretendía realizar. ¿Cómo podrías sintetizar? Y después lo vamos punto por punto explicando, pero sintetizar un poco el proceso a grandes rasgos. Primero, lo más importante es no hacer tanto énfasis en el contacto, sino en las consecuencias. ¿Por qué? ¿Para qué existiría una relación de contacto que las personas creen que es meramente con extraterrestres? Es tan limitado como decir que en la naturaleza solo existe el hombre y diferenciar los infinitos reinos que componen al ser supuestamente inteligente, que es el que menos inteligente ha accionado en relación con la naturaleza. Entonces, establecer que el contacto es meramente extraterrestre es limitarlo de una manera que sorprende. Es como limitar la creación.
cuando la creación tiene tantos estados, frecuencias, estados vibratorios, planos, subplanos, de acuerdo al marco en que se está recreando. Todo es vida, todo es creación, porque todo tiene la sustancia primordial. Por lo tanto, ya no limitemos más una posible experiencia de contacto, porque si habláramos de los planos ulteriores, es inexplicable la gama de expresiones en el marco de esta realidad actual del planeta y del marco, lo que quizás pueda sorprender, tan esperanzador en la transición. ¿Por qué esperanzador? Porque estamos definiendo que un posible contacto con realidades tan infinitas, tan complejas de la vida universal, que nos están permitiendo recuperar la memoria del espíritu, del alma, del ser creativo, del ser astral, del ser emotivo, del ser etérico, del ser mineral y vegetal que vive en nosotros. Por lo tanto, ¿cómo podríamos sintetizar la experiencia del contacto? Una vez más, que el contacto nunca coaccionó la relación con los estados. Lo que lo ha ocasionado es la interpretación de que un individuo, por establecer una relación tan antigua como su propio espíritu, o restablecer en un medio de interacción con expresiones evolutivas diferenciadas, muchas veces tuvo que vivir la experiencia de él mismo purificar su propia forma de pensar, de sentir, y pagar el peaje, de darse cuenta que tener una experiencia no es tener una maduración de la experiencia. Claro. Entonces, el proceso actual en relación con el contacto es que ese contacto debe traer una forma nueva de comunicación, de interactuar, que el ser humano está aprendiendo a darse cuenta que al reconocer que es parte de la creación, que tiene un lugar, él va a redimensionar su propia actitud consigo mismo, con la naturaleza en que se recrea y por consiguiente con el cosmos.